¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro encuentro del foro Pamela Howard del ICSJ para cobertura de crisis mundiales, que en esta oportunidad contamos con la grandiosa colaboración y apoyo del Global Investigative Journalism Network para poder hablar un poco de este tema, de cómo investigar crímenes de guerra y cómo es un trabajo que involucra muchos traumas y cómo podemos también nosotros adaptar, tener en cuenta las recomendaciones que nuestros panelistas ya en breve nos estarán compartiendo para llevar adelante este tipo de investigaciones, de sobre todo hacer entrevistas a víctimas sobrevivientes. Pero primero quiero saludarles. Ahí ya está Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estamos? Bienvenida. Ahí está también ya José, está Marcela, espero que estén súper bien. Ya también están conectados acá por Zoom. También estamos a través de la fanpage de IJNet Español para que puedan seguirnos por allí y bueno, compartir también esta conversación. Muchísimas gracias de nuevo, José, Marcela, Andrea, por decirnos sí y acompañar a la comunidad en esta oportunidad. ¿Están bien? ¿Estamos bien? Todo popular, me Perfecto. encanta. Gracias, gracias, gracias. Brevemente les voy a presentar. Andrea Arzaba es periodista internacional y escritora bilingüe. Ahora mismo trabaja como editora para América Latina y España con el Global Investigative Journalism Network. También es directora del proyecto de amenazas digitales de la misma organización y bueno, tiene un bagaje amplio de varias colaboraciones, varios trabajos publicados en diferentes sitios, siempre también en esto de apoyar a periodistas, ¿verdad? Principalmente como también nosotros lo hacemos desde nuestra organización. Marcela Turati es una destacada periodista mexicana dedicada a la investigación de violaciones de derechos humanos y a la cobertura de temas relacionados con víctimas de la violencia de la guerra contra el narcotráfico en México. Es autora de San Fernando, Última Parada, que se publicó el año pasado. Es periodista y cofundadora de Quinto Elemento Lab de México. Y también le tenemos a José Guarnizo. Él es cofundador y director general y periodístico de Vorágine, periodismo contracorriente. Es ganador de varios premios internacionales, como también allí del Simón Bolívar, también fue finalista del premio Gabo, entre otros reconocimientos. Es autor de varios libros no ficción, entre ellos La Viuda Negra, que bueno, fue llevado a la televisión por RTI y Televisa, y ahora después de 12 años de investigación va a estar publicando su nuevo libro Griselda, sus verdaderas víctimas. Bastante interesante. Así es que bienvenidos, bienvenidas. Ahora mismo, bueno, vamos a pasar a la primera pregunta. Va a ser rondas de consultas. La idea acá es escuchar a nuestros invitados y que también vos del otro lado puedas hacer tus preguntas, puedas compartir también tus experiencias. Sabes que este espacio es también de retroalimentación, como es de comunidad, entonces estamos sumamente abiertos a leerte, escucharte. Puedes dejarlo en la cajita de Q&A o también puedes dejarlo en el chat que lo vamos a estar compartiendo durante la transmisión. Dicho esto, me voy con Marcela para arrancar, así de una. ¿Cuáles son justamente esos principales cuidados que se debe tener, que debemos tener los periodistas a la hora de encarar una investigación sobre crímenes de guerra? Bienvenida, Marcela. Hola. Bueno, pues primero los cuidados para para las personas que vamos a entrevistar, ¿no? En este caso de este tema son los para las víctimas y estos sobrevivientes. Bueno, yo antes nomás quisiera decir, pues vivo en México, he cubierto muchos años esto que llaman la guerra contra las drogas. No es una guerra declarada como formalmente, pero nosotros sí lo consideramos una guerra por todos sus efectos. O sea, y bueno, lo primero es la no revictimización. O sea, hay que tratar a cuidar y poner en el centro a las personas que estamos entrevistando, el centro de los cuidados, poner en el centro el tema del cuidado, ¿no? No hacer que con nuestros reportajes las vuelvan a victimizar, a golpear, ¿no?
buscar espacio adecuado donde los podemos entrevistar, cuidar, por ejemplo, si hay niños presentes. eh, Muchas veces ahondamos en traumas, en el trauma, en el momento de la violación sexual, en los momentos, no sé, de la masacre, si es que la presenció. Tenemos que cuidar bien qué preguntas hacemos y para qué, y ser muy juiciosos y conscientes de qué sí vamos a usar. Pero no, o sea, buscando, yo muchas veces digo, no es necesario ahondar en el trauma para hacer un buen reportaje, ¿no? Buscar otras rutas. Eh, Otra es cuidar las expectativas que tiene la gente hacia nosotros. Es muy fácil prometerle cosas, ¿no? Para que les va a pasar, que gracias a que nuestra entrevista les van a remediar algo. Eso no ocurre, tener claro nuestro rol y no revelar datos que puedan ponerlas en riesgo. O sea, pensar que sí, que no publicar, o más bien, ¿cómo sí publicar? O sea, ok, tengo este dato, ¿cómo le hago para publicar sin ponerle el foco en una persona a la que le van a poder hacer algo? Entonces, bueno, tengo que buscar quizás muchos más testimonios, puedo esperar un poco en el tiempo, no sé, que se vincule con una organización social que pueda brindarle protección. Nos toca también decirle a la gente si nosotros sabemos más del contexto y todo, muchas veces la gente nos da entrevista, pero no saben las posibles consecuencias. Esas hay que hablarlas, ¿no? Respetar el anonimato si se pide, pero eso no implica no contrastar la información o no investigar por todas las versiones posibles, no investigar por nuestra cuenta para ver qué tan cierto es o no lo que nos dicen, y no porque nos estén mintiendo. Muchas veces si hay un trauma profundo, pues la memoria de la gente puede que esté un poco alterada, puede que la gente no quiera recordar, puede que la gente le haya dado otro sentido, no tenga todas las piezas, o haya leído un reportaje y lo haya incorporado a su relato, o prefiera eso, olvidar y omitir cosas que con el tiempo eran detalles importantes, ¿no? Y bueno, y principalmente, bueno, otra cosa, además de no revictimizar, o sea, que el victimario no tenga la última palabra, ¿no? Que no sea nuestros reportajes donde la fiscalía diga que no, que son mentirosos, que mienten, tal. Tenemos que darles el peso, el centro a estas víctimas y bueno, y cuidar mucho de los sobrevivientes. Yo he conocido casos donde periodistas publican la entrevista con el sobreviviente y al día siguiente lo matan. Entonces, nosotros necesitamos cuidar la vida de la gente. Bueno, y después hablaremos a lo largo de esta charla de la seguridad nuestra también, pero cuidar la vida, la integridad de estas personas. Entonces, lo que digo es, no es que no publiquemos, sino preguntarnos cómo sí, o sea, ¿qué nos toca hacer? Si nos toca aliarnos con una organización social, si nos toca buscar que lo hagan testigo protegido, si nos toca, pero bueno, o sea, como cosas básicas de cuidar a estas personas, sí nos toca a nosotros hacer, aunque muchos periodistas crean que no. Yo digo que sí, que es parte de nuestro rol. Bueno, y perdón, una cosa más. Cuando Sí. preguntamos, no hacer preguntas no poner la carga de los hechos como si fuera la responsabilidad de la víctima, de lo que le pasó. Tenemos que aprender a construir preguntas que no generen culpas y que pongan la culpa en, pues en las responsabilidades estatales o en quien hayan sido los responsables, ¿no? No en todos los momentos se puede decir quién fue el perpetrador. O sea, cada entrevista, o sea, no hay un manual, pero cada reportaje tenemos que hacer una revisión ética, tenemos que ver que sí, que no. O sea, cada nueva investigación implica nuevos retos, ¿no? Y eso, o sea, no hay una receta, y, pero sí podemos ir aprendiendo, pues, cómo ir resolviendo estas dudas éticas de cada una de estas historias. Muchísimas gracias, Marce. Y José, ¿por qué es importante que desde el periodismo se puedan investigar estos crímenes de guerra? ¿Continúo yo? Sí, José, sí, Ok, ¿por qué es ok. importante?
Claro, bueno, muy buenas tardes a todos y todas, las personas que están aquí conectadas. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Lo primero que yo podría decir, un poco basado también como en la experiencia, es, mm, no, lo último que le puede pasar a un periodista es volverse rehén de la fuente oficial y las informaciones de las fuentes oficiales en medio de la guerra o del conflicto, de un conflicto armado interno, eh, a veces tienden a parecerse más a la propaganda que a lo que realmente está pasando en los territorios. Y tampoco hay que tener mucho cuidado con comprar también como la versión de alguno de los actores armados, porque ellos están en una confrontación, están en un conflicto, están en una guerra y tienen unos propósitos que son muy diferentes a los propósitos de un periodista eh, que cuyo trabajo está más cercano a poner a la humanidad en el centro de la historia, a poner al ser humano en el centro de la historia, a poner a las víctimas en el centro de la historia. Y esto lo digo porque, bueno, hace más o menos 2 años y medio, por ejemplo, en Vorágine, que es el medio donde yo trabajo, nos encontramos con una situación eh, que ocurrió en el Putumayo, que es una región al sur del país, es una zona selvática, eh, y el ejército reportó el asesinato de 11 miembros de una organización ilegal, pero desde el comienzo empezamos a escuchar desde las regiones, desde comunidades indígenas que decían que muchos de ellos que no eran combatientes, que estaban por fuera del conflicto y que pues eran civiles. La mayoría de medios, debo decirlo, que publicaron durante esa primera semana esa información tomaron solo en cuenta la versión que estaba dando el presidente, el comandante de las fuerzas militares, porque era el presidente y porque era el comandante de las fuerzas militares. Solo hasta que fuimos al terreno en compañía de otros medios, porque esto no lo hicimos solamente nosotros, lo hicimos en asocio y tratando de hacer periodismo colaborativo con la revista Cambio y con el periódico El Espectador, nos fuimos dando cuenta que, que primero había muchas irregularidades en el tema, digamos, de la operación, que había manipulación de los cuerpos y nos dimos cuenta que el gobierno, incluido el presidente, estaban mintiendo frente a el modo en que se dio ese operativo. Entonces, imagínate si uno solo tomara la versión oficial de los hechos. Al final, eh, nos salimos después de haber hecho una investigación, cada uno hizo un reportaje aparte. eh, y esto nos trajo incluso consecuencias a nosotros. En algún momento a los periodistas fuimos señalados por ser supuestamente afines a un grupo guerrillero, porque dijimos que eran civiles, pero nosotros teníamos muy claro lo que estábamos diciendo, pese a las presiones, a las amenazas que hubo hacia nosotros en redes sociales. Y al final la fiscalía hizo una investigación y 1 año y medio después llamó a imputación de cargos a más de 25 militares que estaban comprometidos en ese operativo, porque en efecto al menos 4 de las personas que estaban ahí eran civiles y no tenían nada que ver con el conflicto. Entonces, yo digo eso por un lado. Segundo, pues estoy pues muy de acuerdo con Marcela en el tema de que es necesario tener una sensibilidad especial en el tema de las víctimas. Yo creo que hay que tener en cuenta desde un principio que el periodismo es un servicio social. Eso a veces se nos olvida a muchos periodistas. Y cuando tú entiendes que el periodismo es un servicio social que cumple es una función social, no una función ni siquiera con el medio o con uno mismo, no es un derecho que tenemos nosotros de hacer periodismo, es el derecho que tienen los ciudadanos de encontrar esas historias en su camino para entender un poquito más el mundo y en este caso para entender un poco más la guerra. Y sin embargo, eh, es por supuesto muy importante conocer las normas de la guerra, conocer quién es quién en medio de una guerra, de un conflicto, pero conocerlo no implica
despojarnos de ese principio inicial por el cual nosotros trabajamos, y es por los ciudadanos, por los seres humanos, por las víctimas, en el centro de las historias. Totalmente. Y compartiendo esto, ya lo que nos está diciendo Marcela, José, que vamos a ir hablando más también sobre el tema de cuidados y de qué tener en cuenta. Inclusive ya nos dejaron algunas preguntas en Facebook sobre algunos ejemplos, ¿verdad? De cómo hacer preguntas, así que en breve vamos a estar compartiendo eso. Andrea, la Red Global de Periodismo e Investigación acaba de sacar justamente una guía que fue un poco la inspiración también de este webinario cuando te escribo y te digo, che, tenemos que hacer un webinario sobre este tema. Me encantó la guía que publicaron, que justamente es para periodistas que buscan investigar crímenes de guerra. Entonces, si no puedes compartir, ¿verdad? ¿Cuáles son esos elementos que más llaman la atención para quienes ejercen el periodismo al cubrir desde el terreno? Claro que sí, gracias Desiree, un honor compartir este espacio con periodistas a los que verdaderamente admiro, ¿no? Como Marcela, como José y por supuesto tú también Desiree. Bueno, pues para los que no conocen a la GIN, es la Red Global de Periodismo de Investigación y somos una asociación que nos dedicamos a apoyar a medios de investigación haciendo capacitación e intercambio de información, ¿no? Facilitando espacios para que los periodistas puedan intercambiar eh, información, ¿no? Y bueno, como mencionaste, en los últimos meses, GIN sacó una guía con más de 10 capítulos sobre cómo cubrir crímenes de guerra. La guía fue escrita por periodistas con experiencia cubriendo estos temas, pero también tuvimos abogados y defensores de derechos humanos que participaron en esta guía. Y bueno, los capítulos van desde investigar desapariciones hasta profundizar en crímenes ambientales en un contexto de conflicto, ¿no? Y claro, también tenemos un capítulo sobre entrevistar a víctimas y sobrevivientes. En unos momentos les compartiré el enlace de la guía en inglés y en español. Y bueno, me voy a centrar compartiendo 3 elementos que aparecen en el capítulo de entrevistar a víctimas y sobrevivientes de violencia. El primero es comenzar con un plan claramente establecido, ¿no? Como cualquier otra cobertura investigativa, se debe de llegar ya teniendo un contexto previo, ¿no? A dónde vas a llegar al terreno y es conveniente tener un plan sobre qué fuentes se quiere entrevistar, un plan a lo mejor también de seguridad en la que alguien de tu medio, ¿no? Te está siguiendo el paso o a lo mejor si eres freelance, tienes algún periodista de confianza que te esté monitoreando en todo momento, ¿no? Además de ese plan establecido, y ya lo mencionaron mis colegas, ¿no? Pero pues facilitar una conversación o una entrevista que ya ha sido digamos, planeada o estructurada puede funcionar en este contexto. Por ejemplo, se puede mencionar al inicio temas que pueden ser relativamente seguros o neutros para el entrevistado, para comenzar poco a poco a construir esta relación y después ya pasar a los acontecimientos que son un poco más difíciles y que se necesitan explorar. En este momento la escucha activa es clave dar espacio a la persona entrevistada, ¿no? Para que pues sientan que tienen el tiempo de hablar, que no sientan que lo estamos apresurando, que los estamos interrumpiendo. Y bueno, esta etapa puede ser dolorosa. Mis compañeros seguramente pueden hablar al respecto de todas las experiencias que tienen con este tema, pero bueno, es recomendable también a lo mejor salir o concluir esta entrevista pensando más en el presente o pues llevar al entrevistado, ¿no? Como a salir de este acontecimiento tan doloroso, intentar que concluya pues en un terreno más seguro, ¿no? Entonces, el tercer punto que me gustaría tocar también es, como periodista, pues aceptar lo sucedido y aceptar que uno no puede cambiar los hechos y mostrar empatía, ¿no? O sea, cuando estamos entrevistando
a la persona y se están contando a lo mejor situaciones que causan angustia o que causan miedo, pues es válido, ¿no? Decir, validar lo que están diciendo, a lo mejor siento mucho lo que te pasó, ¿no? O debió haber sido muy duro, ¿no? Pero pues intentar no dar nuestras opiniones o no poner caras que puedan a lo mejor avergonzar a la persona que se está entrevistando. Y bueno, si de pronto la conversación resulta demasiado dolorosa, pues puede ser conveniente que la siguiente pregunta pues sea un poco más segura, ¿no? Como llevar a la fuente a que se sienta en confianza y que no se está vulnerando. Les voy a pegar ahora sí el enlace del capítulo en el chat donde hay Ay, más tips. claro, igual allí compartí el artículo original donde encontrás la guía. Creo, ahí lo Gracias, están viendo. es decir, sí. Y bueno, sigamos. Marcela, ¿qué recomendaciones no puedes decir justamente para poder documentar, llevar ese registro, ¿no?, de los crímenes mientras se cubre los conflictos armados? ¿Cómo hacemos Sí, ese documento? bueno, para la documentación, primero, si vamos a ir a terreno, sí prepararnos bien, antes documentarnos. Digo, hay viajes que no se pueden preparar, ¿no? Porque fue algo que sucedió anoche, pero por lo menos tratar de conseguir alguna fuente de confianza, saber todo lo más posible de, de lo que está pasando, ¿no? Eh, no, bueno, buscar siempre, bueno, los testimonios. Digo, ya habiendo antes visto el tema de seguridad, qué tan seguro es entrar, no, si se requiere siempre, sino identificarnos. Todo depende de en qué lugar estés, en qué país estés, cómo es la dinámica ahí. Pero bueno, pues generalmente nosotros entrevistamos, ¿no? Muchas veces, entonces buscar testimonios, pero también estar pensando en todo el tiempo, y esto se ve ya mucho, o sea, un testimonio no siempre, ya no siempre ni causa impacto, ni es tomado en cuenta. Entonces, es buscar un buen número de testimonios y usar también o buscar otros medios de evidencia. Cada vez más, si hubo un video que grabó, si alguien grabó en el celular, que generalmente ya la gente tiene alguna grabación, audio, fotos, pues recopilarlos, ¿no? Ahora, no llevarse y no llevarse como las pruebas claves de que algo ocurrió. No somos ministerios públicos, no somos fiscales, ¿no? Podemos hacer una copia, podemos tomar fotografías, pero nosotros no nos toca levantar el casquillo, que lo he visto en muchos lados, ¿no? Que se llevan los casquillos o que se llevan como prueba las redacciones, algunas cosas pues que van a servir para la investigación judicial. Saber bien de leyes también, en la legislación O que te sea, tiene permitido y que no. ¿Eh? claro, Marcela, perdón, solo para sumarte, o involucrarte también de una ya en un caso y ponerte ya como testigo y ser parte ya de toda de todo el juicio también. Suelen hacer algunos colegas de esa forma. Digo, a veces las mismas fiscalías los mandan llamar, ya será cuestión, bueno, de cada quien, ¿no? O sea, pero hay gente que hace transmisión en vivo, cuidado con los riesgos, ¿no? Y con quién a quién van a enfocar en el rostro, ¿no? Y bueno, otra cosa que yo siempre busco es buscar como a los que yo les llamo los extras de la película. Aquellos que vieron, que tienen información, pero que no salen en las entrevistas, pero por ser vecinos, porque estaban y nadie los entrevistó, bueno, a todos esos, como que es importante también ver con ellos, es un poco qué pasó, eh, y cuidar siempre lo que decía antes a los sobrevivientes, ¿no? Y pensar también cómo, bueno, cómo cuidar la información, guardarla en un lugar seguro, si me la van a quitar, si hay un retén, o sea, de regreso.
no sé, en el momento también como ya tener pensado eso, llegando, regresando o llegando a la redacción, a tu casa, sistematizar, organizar. Me ha tocado ver pues que hubo gente, no sé, que cubrió cosas gravísimas, alguna masacre, pero que lo grabó, o sea, pero que grabó encima de sus grabaciones originales. Entonces, esas son, porque no, ya no le cabían en el teléfono o tal, pero esas son pruebas. Entonces, sí pensar que nuestro trabajo es como hacia futuro, es como ser partes de una comisión de la verdad en, eh, en un futuro y que esto que estamos recopilando tendría que servir. Entonces, tenemos que resguardar esta información y, como digo, cuidar también pues, a los protagonistas. Tendríamos, no sé, también, yo siempre digo, es muy importante tener formación, ¿no? Antes, si podemos, desde antes tener formación, alguien que nos monitoree. eh, Búsquedas en fuentes abiertas, cuando son territorios muy cerrados, complicados, donde el crimen, o sea, donde ya están silenciados, pues también por fuentes abiertas muchas veces se pueden encontrar datos, información, por redes sociales, cómo aprender todo esto sobre el uso de este tipo de fuentes. Y la otra es no tratar de cuadrar los hechos a lo que yo creo que pasó. Hay que buscar distintas versiones, incluso no tenerle miedo a las versiones contradictorias, no querer aplanar todo, rellenarlo con información que sea toda afirmativa a lo que pensamos, ¿no? O sea, sí tener cuidado que nos siembren información, porque eso también hacen muchos los gobiernos, inventan, siembran, crean mentiras, que las presentan como verdades, pero sí es importante como que hablar con gente que tenga otra versión para no equivocarnos, y también eso nos obliga a investigar mucho más y a probar esto que vamos a publicar, ¿no? Eso, mucho pensar cómo probar esto que tengo, qué dato necesito, dónde estará y armar tu ruta pues para lograrlo, ¿no? Ya. Vamos a ver un ping-pong con Marcela y José. José, después me voy con Marcela, José y de vuelta otra vez contigo, Andrea. José, ¿cómo distinguimos? Bueno, me vas a decir por sentido común, ¿verdad? Pero de por ahí alguien que esté iniciando o de repente quiera entrar en esta parte de investigación, ¿cómo distinguimos lo que es legal de lo ilegal en una situación de guerra, de conflicto a la hora de cubrir? Bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo, pues digo yo, si alguien va a empezar o está empezando o le interesan estos temas, es muy importante tener eso que se llama como el marco legal de lo que vas a investigar. Y ese marco legal es muy importante porque te cambia un poco como las gafas con los que vas a ver inicialmente los temas con los que tú te encuentras. Es decir, qué puede ser legal dentro de la guerra, qué puede ser ilegal. O sea, la guerra tiene unas normas, y en ese sentido es muy importante saberlo. Pero yo creo que eso tampoco es suficiente. Es decir, es muy importante porque sin eso no vas a poder tener, digamos, un panorama, digamos, mucho más aterrizado y claro de las dinámicas propias de la guerra o de los conflictos armados. Entender que las misiones médicas no se pueden tocar, qué significa ser un civil de verdad en medio de un conflicto, ¿cierto? Pero digo que incluso no es suficiente porque en medio de la dinámica de la guerra hay, por ejemplo, algo que los actores del conflicto llaman daños colaterales. Entonces, claro, pongo un ejemplo que ocurrió en Colombia hace algunos meses. Un grupo armado ilegal puso una bomba que iba dirigida hacia un objetivo, digamos, legítimo en medio de estas normas de la guerra, que era una estación de policía,
pero en ese atentado murió una profesora que iba caminando por ahí. Claro, ese grupo armado ilegal emitió un comunicado en el que decía que eso era un daño colateral. Ahora, para nosotros o para mí como periodista, eso no es un daño colateral, es una víctima tan importante como las demás, e incluso el solo hecho de que bajo las normas de una guerra se llame daño colateral, a mí me choca mucho y me invita incluso a contar esa historia de primero y a privilegiar esa historia porque es un civil en medio del conflicto y eso no debió haber pasado, nunca debió haber ocurrido. Entonces, en ese sentido, me parece importante saber exactamente cuál es el trazado del terreno por el cual tú te puedes mover en términos teóricos. Para esto es muy importante no solamente leer los tratados internacionales, leer toda la literatura que haya disponible antes de abordar una historia, sino también acudir a unas fuentes que te pueden dar no necesariamente una declaración oficial, es decir, mira, te voy a dar esta entrevista para que la publiques, sino que gran parte de las entrevistas en casos muy complejos, porque no existe un manual, es decir, hay unas recomendaciones, unas cajas de herramientas importantes que están disponibles para que el periodista haga un cubrimiento, pero no existe, digamos, un manual que te resuelva exactamente qué hacer en determinado caso, porque los casos son muy distintos el uno al otro, hay situaciones muy complejas. Entonces, entender que en medio de las entrevistas, hay entrevistas que incluso no son para citar, ni son hacen parte de la historia que estás contando, sino hay unas entrevistas que yo llamo de guía, un poco para entender desde personas que son muy expertas también en el tema, decirte, no, mira, en el marco legal pasa esto, pasa lo otro, nosotros lo hacemos muchas veces con el CICR o con algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen gente experta en eso, y sin embargo esas entrevistas no son el centro y no son el enfoque que tú le vas a dar a la historia. Tú los tomas como elementos, como insumos, y al final creo que es deber del periodista o de la periodista ir armando una hipótesis del caso, que no es que tú vayas a resolver el crimen, porque hay que entender que el periodista no es juez ni fiscal, pero sí lanzar unas hipótesis que tienen que estar soportadas en indicios, pruebas, documentos, testimonios. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado eh, no sé, tener una sesión con un experto balístico que nos explique ciertas cosas para entender si un cuerpo fue manipulado. Entonces, asistir casi que a un curso para entender y poder preguntarle a otro experto a través de fotografías si ese cuerpo sí fue manipulado o no en medio de una investigación. Y por último, quiero decir que no todo es susceptible de ser publicado. Hay cosas que no se publican por múltiples razones. Por ejemplo, no sé, también, perdón que ponga tantos ejemplos, pero es que todo esto se me ocurre un poco más como por las cosas Bueno, que van ocurriendo en el camino. En algún momento alguien nos pasó como el video en el que una mujer denunciaba un abuso sexual por parte del ejército en Colombia. Eso no, de entrada dijimos, mira, nosotros no vamos a publicar esto, porque no solamente tienes que tener en cuenta digamos, las normas de la guerra, sino también lo que significa la violencia de género, por ejemplo, en medio de un conflicto. Esa pieza nos daba para entender que sí había ocurrido, que había una persona que realmente estaba denunciando un abuso sexual, pero también entender que nosotros no podíamos exponer a esa persona por temas de seguridad, porque no se puede revictimizar, o sea, por un montón de situaciones que son muy sensibles, pero que tienes que también saber eh, hasta dónde te puedes mover para poder contar esa historia, porque lo último que puede hacer un periodista es hacer daño con lo que publica, y mucho menos hacerle daño a las víctimas con lo que tú publicas. Entonces, yo creo que cada caso es un caso particular, es muy importante asesorarse también, eh, hablar entre los periodistas, cómo puede ser la mejor manera de abordar este tema, buscando contar una historia que merecen conocer los ciudadanos,
pero al mismo tiempo que no vaya a revictimizar, valga la redundancia, a las víctimas o que vaya a generar un daño de seguridad. Por ejemplo, en estos temas los daños de seguridad son irreparables. Entonces, muchas veces la persona que te da una entrevista ni siquiera sabe medir los riesgos a los que se enfrenta y a lo mejor tú sí lo sabes medir, ¿no? Entonces, esta persona te puede decir, mira, sácame esta entrevista, pero tú tienes que también saber valorar que a lo mejor publicándola, esa persona puede correr en riesgo su vida. Entonces, bueno, es un trabajo que tiene muchas sensibilidades, pero que bueno, yo creo que es muy importante. Bueno, por último, ya creo que me estoy extendiendo mucho, eh, es que en un país como Colombia, donde desafortunadamente los muertos están todos los días. El año pasado se cometieron 93 masacres en Colombia y llevamos 2, 3 años en el mismo ritmo. Lo último que nos puede pasar a los periodistas es que la muerte se nos vuelva paisaje, porque en muchas ocasiones ocurre que la gente te dice a algunas personas, "No, oye, mira, es que estamos muy cansados de escuchar esas historias". Bueno, yo creo que eso es digamos, una aseveración muy cómoda, pero a nosotros nos corresponde no bajar la guardia en términos de verdad ser un intérprete de lo que está pasando en la sociedad en ese momento. No cansarse de hablar de esto, en síntesis. Y hace rato, Marcela, estabas dando ya algunas recomendaciones sobre cómo abordar, cómo entrevistar, pero si de por ahí nos puedes compartir algunos ejemplos, que fue un poco lo que nos estaban preguntando en Facebook, de cómo preparar las entrevistas, ¿verdad? De por ahí te preparas y después vas a terreno y te encontrás en otra situación, de repente pueden cambiar varias cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo haces esa preparación tanto para entrevistar a víctimas o testigos de crímenes de guerra? Bueno, pues es difícil preparar muchas veces porque generalmente uno se encuentra, te encuentras casos, personas que te cuentan algo diferente, o sea, si se puede leer algo de lo ocurrido, saber informarte las diferentes versiones y hablar con alguien local que te cuente un poco cómo está la situación, eso también por temas de seguridad. Y bueno, yo lo que siempre digo es, bueno, pues pedir permiso, identificarse como periodista, si se va a usar esa información, ¿no? También decirle a la gente cuál es el sentido de esta entrevista, por qué la busco y explorar. Bueno, muchas veces la gente dice que no está muy dolida, pero también muchas veces la gente necesita a gritos y pide y suplica que haya periodistas, ¿no? Entonces, muchas veces yo veo periodistas que se quedan sin ir a los lugares porque dicen, no quiero ser un buitre, tal y como. Y bueno, a veces yo digo, ese es un riesgo que hay que correr, que te corran del lugar, que te digan que no te quieren, pero generalmente la gente quiere que haya testigos de lo que les pasó, ¿no? Entonces, ahí de buscar un lugar seguro, ver si hay niños cerca, esos hay que cuidarlos, si los niños van a escuchar todo o no. Y, y ponerte en el zapato en los zapatos de la otra persona y ponerte en su lugar. Si fuera mi hermana, si fuera un tío, ¿cómo le preguntaría así de salvaje o cómo le preguntaría? Esa sí es una pregunta como guía, ¿no? Para poder nosotros mesurarnos y tener una medida de cómo hacerlo. Ahora, es importante preparar a la persona, decirle, mire, la entrevista va a ir de esto, si vamos a preguntar de cosas que van a ser difíciles, de antemano decirlo, ¿no? Para no tomarla desprevenida, para que no se sienta como en una emboscada. Y algo que yo siempre procuro hacer es decirle, mire, usted lleva el control de esta entrevista. Ojo que para esto es para víctimas, ¿eh? No, para victimarios es otra cosa, porque, pero bueno, usted lleva el control de esta entrevista. Si usted siente en algún momento que hay algo que no quiere contestar o algo le da miedo, lo podemos explorar al final
o ahí en el momento, si usted siente que necesita agua, que necesita pausar, usted tiene el control, casi casi como el control de pues de la televisión, ¿no? Y eso les da mucha seguridad, ¿no? O sea, este tema del control. Y generalmente al final, bueno, también hay que repasar y explorar, porque a veces hay datos importantes que necesitamos saber. Y pues sí, o sea, que no se sientan interrogadas de no le creo, sino, oiga, nomás eh, para repasar al final, pasó esto así o primero fue esto. Y bueno, si la gente llora, que eso pasa mucho, o sea que en cierto punto la gente llora, cuando ya hablamos del tema este de usted lleva el control, siéntase en confianza, yo veo que muchas veces nos ponemos muy nerviosos, apagamos la grabadora, no sabemos si abrazar a la gente, empezamos a pedir perdón. Entonces, yo desde que uso esto de usted tiene el control, ¿no? Y, o sea, y si al Ujú. final usted quiere o si necesita tiempo, espacio, pues es importante, pues, no sobre reaccionar nosotros, no empezar a pedir perdón, no apagar la grabadora, por ejemplo, porque ahí muchas veces, y me ha pasado, apago la grabadora y la gente empieza a hablar y empieza a contar toda la historia, ¿no? Eh, en un relato muy fuerte que ahí ya es muy difícil prender la grabadora porque se rompe algo de ese momento, ¿no? Entonces, este, ojo con querer abrazar, con querer tomarle la mano. No sé, hay veces que si la gente fue víctima de tortura o de violencia sexual, esto, o acercarse mucho, o sea, esto sí puede ser, no sé, generar una sensación de que le estamos invadiendo, cuidar también lo cultural, si es un hombre y una mujer, si van a estar solos en la entrevista, cómo se ve en esa comunidad indígena, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en general la gente tiene necesidad de hablar, la gente puede expresar, necesita, y también hay muchas veces que están enojados con nosotros porque nosotros cargamos una culpa gremial. Seguramente hubo periodistas malditos que hicieron todo mal y todo al revés y publicaron datos que los expusieron, ¿no? Entonces, muchas veces encontramos a la gente con mucho enojo a la prensa y ahí no hay que sobre reaccionar ni ponernos a pelear ni decir usted no sabe quién soy yo ni nada, aunque sí estar atentos en el tema de seguridad. Claro, ese enojo luego puede escalar, podría escalar, o podría ocultar pues otras cosas, ¿no? Que hay que estar atentos. En lo que digo es no desconectarse, ver a la gente a los ojos, aunque estemos escribiendo, ¿no? Darle su tiempo, no ponerle palabras en la boca tan obvias que la gente sienta, ah, sí, le voy a decir esto, le voy a responder esto, porque cuando hacemos pregunta-respuesta y nosotros vamos llenando huecos para adelantar la entrevista, nosotros le ponemos respuestas o le ponemos frases que muchas veces la gente no iba a decir o que no dijo. Y muchas veces aparte titulamos con esas y eso es pues una muy mala práctica. Lo que Claro. sí es que sí hay que estar atento a lo que la gente nos dice, pero al mismo tiempo pensando, o sea, pensando y tener toda la concentración en eso, pero al mismo tiempo pensando en cómo estrategizar la entrevista, qué pregunta seguiría, eh, pensar también, ver el tema de seguridad, si ya está oscureciendo, si hay gente que está dando vueltas por ahí. Entonces, tenemos como que trabajar en tres velocidades, o sea, estar presente con la persona, estar trabajando la entrevista y viendo hacia dónde conducirla, cómo agilizarla o no, qué queremos ahondar y al mismo tiempo ver lo que está pasando alrededor, ¿no? Que eso pues se va un poco pues aprendiendo con la experiencia y bueno, si hay tema de seguridad, pues sí se puede ir con otra persona, ir monitoreado, estar monitoreándose. Si vamos a tener que parar la entrevista, así decirle a la gente, cada tanto voy a tener yo que usar mi celular, llamar, en fin. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas, y al final yo siempre recomiendo como que no nos quedemos con la última pregunta, que la última pregunta no sea lo que le pasó, el hecho traumático, sino también lo que están haciendo en la comunidad,
para salir adelante, lo que ha hecho la gente. O sea que si se puede, un poco tratar de cambiar la energía, que no se quede con todo el trauma abierto, ¿no? De, ay, no, pues que violaron a mi hija o mataron a mi hijo, o lo desaparecieron y ya todos los detalles y en el último detalle le decimos, ay, muchas gracias, ¿no? O le prometemos algo porque no sabemos cómo cuidar, o sea, no sabemos qué hacer, nos sentimos mal, nos sentimos culpables, y más bien ahí explorar también, pues, lo que llaman resiliencia o qué ha hecho porque eso cambia la energía de la entrevista, que nos hable de su colectivo, de víctimas, de lo que han logrado, de sus sueños, no sé, y de alguna manera cerrar energéticamente de otra forma esa entrevista es muy importante. Ujú. Gracias. Desiree, ¿me Sí, dejarías hacer una pregunta que mi- relacionada a lo que dijo Marcela? claro, justo como José ahora se va a un evento, me Ah, ok, gustaría sí. invitarlo y me gustaría que puedas concluir, José, por tu parte, después ya nos quedamos todas las chicas acá. Es un poco también, si quieres sumar en algunas recomendaciones, José, relacionado a esto que estábamos hablando de las entrevistas a víctimas y bueno, cómo abordarlo. Y también cómo te cuidas vos, ¿verdad? En los procesos. Ahora este nuevo libro que estás por lanzar, te llevó 12 años de trabajo. Y bueno, me gustaría un poco que puedas concluir esa parte. Entonces, así ya te liberamos, José, agradeciéndote muchísimo por hacer este huequito y compartir con nosotros. No, primero que todo, agradecerles por esta invitación y también por la compañía de mis colegas aquí en este espacio. De verdad me siento muy honrado de estar aquí. Bueno, no, yo creo que podría decir también como para redondear el tema de las recomendaciones, y es que estoy muy de acuerdo con Marcela. Yo creo que los periodistas en realidad somos como una especie de fisgones de las vidas de los otros y nadie tendría por qué salir a hablarte ni contarte una historia. A mí lo que muchas veces me da miedo es no ser no ser un turista en la historia, no ir a un lugar y tener esos ojos del turista, sino respetar la historia en términos de que antes de ir a un lugar, hacer una investigación sobre ese lugar, sobre el fenómeno, sobre lo que está pasando, sobre los conflictos, que finalmente no van a ser el resultado, pero de pronto los entrevistados van a entender bueno, sacaste un tiempo para investigar lo que había pasado antes de sentarse a hablar con ellos. Y yo creo que eso es respeto por la historia y al mismo tiempo también me parece que el tema de la escucha, ¿cierto? Los periodistas vamos a mil siempre y queremos todo ya y sentarnos a conversar porque necesitamos que nos diga cosas. No necesitamos que nos digan cosas. Yo creo que hay que tener conversaciones en el que obviamente la persona se sienta tranquila en temas de seguridad, es lo primero, que sepa, bueno, si va a ser una conversación off the record, que tenga toda la tranquilidad de saber de que su nombre no va a aparecer. Bueno, todo el tema de seguridad siempre primero. Y luego aprender a escuchar, aprender a sentarse a escuchar, más que querer que te digan ciertas cosas o porque tienes afán. Yo creo que eso es terrible. Por el tema de seguridad, pues hombre, no, yo creo que sí ha habido momentos muy tensos en muchas ocasiones, sobre todo en ciertas zonas del país, pero pues yo creo que con el tiempo vamos como modificando como los protocolos de seguridad para ir a ciertos lugares. Tampoco hay unas recomendaciones, pero pues cada zona tiene unos riesgos muy diferentes, cada lugar tiene un riesgo muy diferente. Entonces, yo creo pero que sí es importante no llegar a un lugar de la nada. Me parece que es importante que la gente sepa que tú vas a ir. Eso como primero, a veces toca, incluso en Colombia,
avisar a los grupos armados ilegales que uno va a estar en cierto lugar porque tienen el control del territorio y de lo contrario no podrías ir. No suelo, por ejemplo, ir con misiones con el ejército o el Estado, porque eso ya de entrada me pone en un lugar poco objetivo frente a una situación. Nunca me monto en un helicóptero del ejército, nunca voy a una misión de prensa con ninguno de los actores. Y yo creo que eso es muy importante porque en el territorio tú eres neutral, tú no eres representante ni del ejército ni de los grupos armados, sino que tú eres periodista, que tienes un fuero, por decirlo de alguna manera, frente a la historia que estás contando, ¿no? Y por último, yo creo que una historia tampoco vale la vida de nadie, ni tampoco la del periodista. En muchas ocasiones ha habido momentos en los que uno entiende que hay un riesgo muy, muy grande para a la hora de hacer determinada historia y ves que es posible que se comprometa tu vida, pues no se puede hacer. O sea, es decir, toca tomar una distancia en algún momento y hacerlo. Y bueno, ya por último, este sí lo último, eh, creo que en Colombia por lo menos yo vivo en Bogotá y lo que hacemos es desplazarnos a distintas partes del país. Y eso comporta muchos menos problemas de seguridad para el periodista que está en la región, que cubre los temas, que está allá. Yo creo que ahí es donde tenemos los mayores problemas de seguridad con periodistas en los territorios. Es muy difícil que ciertos temas puedan salir, que puedan ser publicados. En Colombia como en México ha habido muchas historias muy dolorosas de periodistas asesinados, por lo cual digo que cubrir estos temas no es fácil. Ha corrido mucha sangre en Colombia y en México de periodistas que han contado historias, que han cubierto estos temas y bueno, ahí sigue habiendo un pendiente, un reto eh, para las autoridades y para toda la institucionalidad en medio de situaciones que no se han terminado de resolver. Colombia firmó la paz con las FARC en el 2016, pero ahora tenemos 6, 7 conflictos andando al mismo tiempo en distintas regiones del país. Compañera, sí, yo debo partir en este momento. Tengo un foro aquí en la Universidad del Rosario en Bogotá. Pero nada, les agradezco mucho esta invitación y de verdad aprendí mucho de ustedes, me pareció muy interesante lo que escuché y me llevó eso. Gracias, José. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Quizás nos veamos allá por julio. Nos vemos, nos vemos. Por aquí nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias. Cariños, cariños. Bueno, Andrea, vos tenías algo para preguntar. ¿Lo anotaste? ¿Tenés ahí? Sí, Decime que sí, sí. es muy interesante lo que plantea José y lo que ha dicho Marcela y me surgió una curiosidad ahora con Marce. Em, ¿Hay algún error que habrás cometido quizás en las primeras entrevistas que hiciste a víctimas y que nos pudieras compartir, ¿no? Como que, ¿qué aprendizaje tuviste de ese error? Que nos comentes el ejemplo. Uy, pues yo he cometido muchos errores y de hecho doy un taller justo de cómo cubrir el dolor y luego le inventé una segunda parte de qué hacer con mi dolor, porque como periodistas también tenemos, bueno, nos pasan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, una que siempre cuento es que yo hice llorar a un grupo de 40 niños en una escuela primaria y fue a hacer un reportaje sobre niños pues que han sido víctimas de balas perdidas y supe del caso de un niñito, bueno, de varios, y yo le pregunté al maestro que si me permitía estar y ver y hablar con los niños y él me dijo que sí, que ellos todos los días pasaban lista por la compañerita que había muerto y cuando
pues pasó lista y mencionó a la compañera, todos empezaron a llorar, uno casi se desmaya. Entonces me di cuenta que no era cierto, o sea, que lo hizo fingiendo para que yo pensara que lo hacían. Y lo que me arrepiento mucho es que no supe cómo, no supe qué hacer. Me asusté, me sentí muy culpable. Ya después, pues con varias amigas que tengo, mm, no sé, yo tomo muchos talleres con terapeutas, ¿no? Que hacen acompañamiento psicosocial y todo. Me decían, tú tenías herramientas para cambiar ahí esa dinámica, para que cantaran algo, este, no sé, para hacerlo de otra forma. ¿Por qué no más huiste, no? Entonces, pues esa fue una. Y otra, pues haciendo yo una entrevista, justamente, yo había leído en el periódico en Chihuahua, que es en el norte del país, leí que el ejército había matado a una mujer que estaba embarazada, que se acercó mucho al cuartel. Y pues yo vi que estaba yo cerca del lugar y le hablé a mi jefe en la revista Proceso, pero yo era freelance y le dije, bueno, voy a hacer esto. Esa fue una cosa buena que hice dentro de una cadena de cosas malas. Pues fui, bueno, le pedí el carro a mi papá, error, me monté a carretera, fui a la casa de esta familia, los empecé a entrevistar, pero yo realmente no sabía nada ni del narcotráfico ni nada, entonces ellos me decían, o sea, no sé, no entendía bien la entrevista, me empezaron a hablar de que les habían asesinado a un tío y tal, pero siempre culpaban a un cártel y decían que el ejército era su amigo. Yo no terminaba de entender, decía, pero bueno, ¿por qué no están enojados con el ejército? Y yo decía, pero qué, entonces ya, luego ya me explicaron bien, la chica esta la iban persiguiendo, un grupo armado, y ella se quiso ocultar metiéndose a un cuartel y no, los soldados no la identificaron y pues la acribillaron. Y bueno, pues en cierto momento alguien llama y entonces me empiezan a hacer preguntas a interrogarme, un interrogatorio muy fuerte, que quién era, que no sé qué, yo ya les había explicado, que les diera el teléfono de la revista. Y cuando llamaron a la revista y le preguntaron a la recepcionista que si yo trabajaba ahí, ella dijo que no, porque yo era freelance. Entonces dijo que no, entonces ahí me empezaron a amenazar. Y ahí en la entrevista me dijeron, no, tú no eres la que dices que eres, en Proceso no te conocen. Yo pedí el baño. Entonces ya entendí que estaba en casa, pues no sé si eran, pues supongo que eran también parte de un grupo armado, o sea, que eran entonces ya entendí todo lo que me habían dicho, toda la gente que les habían matado. Fue muy fuerte, o sea, yo desde el baño, pues llamando a Proceso, viendo qué onda. eh, y ya hasta que pudimos aclararlo, yo no cargaba identificación como freelance, yo no tenía identificación, entonces yo les decía que vieran mis tal, y luego no me creían que yo no era de ahí porque ellos me habían visto donde estacioné el carro, pues eso era un pueblo muy chico, entonces vieron que tenía placas de Chihuahua, pues ya tenían, o sea, podían haber investigado cuál era mi casa, dónde era, bueno, porque mis papás viven ahí. El caso es que fue muy fuerte. Al final, pues se aclaró, pero yo estaba muy asustada. Ellos me dijeron también que tenían vigilancia afuera, que a ver si no me mataban cuando yo salía de ahí. Y esa vez sí fue muy, muy duro, muy fuerte. Y bueno, pues ya salí de ahí y le pedí monitoreo pues a una persona que me monitoreara por si llegaba uno a mi casa y estuve dando y dando vueltas para que no vieran por si me habían seguido, en fin. Pero eso me pasó pues por no indagar bien, porque podría haber preguntado, o sea, se me hizo raro que la noticia al día siguiente no había aparecido en el periódico, por no indagar con colegas, por irme así como si fuera un día de campo y tocar cualquier puerta. Y también yo no entendía cuando ellos me decían que había mantas contra ellos, de la gente nueva. Yo sabía que había un movimiento religioso que se llamaba Gente Nueva. Yo no sabía que la Gente Nueva era el cártel de Sinaloa. Entonces, todo mal. O sea, todo, 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 todo mal. Y bueno, pues puedo decir que he sobrevivido, pero esa siempre la cuento, pues en mis talleres, ¿no? Pues de que hay que ir preparados, saber a quién vamos a hablar, saber más o menos qué pasa en la zona, no ir en el carro
tal, decirle a tu jefe, llevar identificación, cosas súper básicas, pero que en ese momento yo no sabía. Así es. Wow. De Bueno, y hecho que conozco, me metí al baño a rezar, además yo estaba no, rezando. es que me imagino. De hecho que el caso de un periodista acá paraguayo, Andrés Colmán Gutiérrez, que hacía, o sea, la mayor parte de su trabajo es sobre narcotráfico, todo lo que es contrabando con Brasil, principalmente con Brasil, Paraguay y Brasil. Y en una de las ocasiones cuando quería entrevistar a uno de los jefes, lo secuestran, ¿verdad? O sea, le tapan la cara y lo llevan. No sabe bien a dónde le llevaron, pero ahí es cuando y muchos le llegamos a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo es que no pasó a mayores? Porque le escuchó, no quería que se grabe, no quería que noten nada, solo que le escuche y que con lo que escuche escriba, ¿verdad? O sea, tenía que memorizar básicamente porque no le dejaban grabar. Y era una situación en la que él se arriesgó en ese momento, no pasó a mayores, pero cómo eso manejas, ¿verdad? Y cómo seguís de igual forma ante ante esa situación, cómo seguís investigando, ¿verdad? Porque después de eso que te pasó, en algún momento te habrás cuestionado y dicho, bueno, yo creo que hasta acá nomás, ya no voy a meterme, creo que ya no voy a continuar. Y en el caso de este periodista, él continuó, ¿verdad? Y ahí también suma mucho el tema de la credibilidad, creo también del periodista, ¿verdad? De que realmente lo que publica es lo que, lo que realmente investiga y lo que realmente es, ¿verdad? Entonces, creo que son como varios factores que cuando hablaba con él nos compartía y eso te pregunta a vos, ¿verdad, Andrea? Creo que te habrás, perdón, Marcela, creo que te habrás puesto ahí como a dudar de que sigo o no sigo, mejor la dejo, ya nunca más, pero todo lo contrario, ¿verdad? Mucho más preparada inclusive en las siguientes investigaciones. Así es. Y aprendí mucho y estoy viva, por suerte. Así es. Andrea, no sé si tienes otro punto, pues yo te tengo otra pregunta a vos. Después para ir cerrando, si les parece. Andrea, ¿de qué manera, de qué forma, ¿verdad? El Help Desk, mesa de ayuda de mesa, de la red global puede ayudar a los periodistas que cubren justamente crímenes de guerra? Porque eso también buscamos, eso también buscan los colegas por cuál red acoplarse o de repente tener ese respaldo no solo de su país, de organizaciones nacionales, sino también de afuera, ¿verdad? Para hacer este tipo de coberturas. Sí, el Helpdesk de la Red Global de Periodismo de Investigación es un servicio de asistencia que tenemos para los periodistas investigativos de alrededor del mundo. Recibimos más de 100 solicitudes de asistencia cada mes y estas solicitudes pues incluyen búsquedas de datos, desarrollo de fuentes, búsqueda de contactos, búsqueda de entrenamientos, colaboraciones, diseminación de información, entre muchas otras cuestiones. Entonces, aquí les voy a dejar también un enlace. Quizás Desiree lo puedes compartir también en el Facebook Live, pero bueno, para que vean que desde la red podemos apoyarles cuando están haciendo sus investigaciones o cuando buscan algún tipo de entrenamiento. Y bueno, pues también agradecerte, Desiree, por esta iniciativa. Obviamente agradecer a Marcela por la información tan valiosa que nos ha compartido y bueno, espero que con ICFJ podamos continuar realizando este tipo de charlas. Sí, que no sea la primera ni la última. Marcela, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y bueno, por todo lo compartido, que creo que nos explotaste la cabeza. Muchísimas gracias, de verdad. No, muchas gracias por la invitación y bueno, pues yo ahí sí lo sigo, te sigo y así que muchas veces también me meto a estos webinars y pues qué gusto poder compartir contigo, con otros colegas, con ustedes, con otros colegas y bueno, pues también aprender de otros webinars que hacen ustedes, también el GIGN, ¿no? El Global,
también me meto y siempre estoy tratando de capacitar. Y bueno, pues el manual del que habla Andrea, la verdad vale mucho la pena. Sí, es como, digo, pude ver los borradores y me gustó mucho. Me parece muy completo para quienes cubrimos violencia, aunque no estemos en zonas declaradas de guerra, así oficialmente la ONU no, o que Ujú. internacionalmente no se haya declarado un conflicto armado interno o una guerra entre un país y otro. Nos sirve también en coberturas de violencias, ¿no? Ujú. Entonces, muy bueno. Gracias, Andrea. De nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, esta actividad vamos a subir la grabación, vamos a subir a nuestro canal como siempre. Allí les compartí el enlace de nuestra comunidad por si todavía no están, para que puedan sumarse. Muchísimas gracias a la Red Global por sumarse y por decirnos sí en esta actividad. Hasta la próxima, nos encontramos. Gracias, gracias, gracias.